en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Muy buenos días, nuestros queridos oyentes y amigos y hermanos que nos están escuchando en esta preciosa mañana del Señor. Qué bueno empezar en la compañía de nuestro Dios y, como dice el salmista, cubiertos por sus alas, allí estaremos seguros. El día de ayer estábamos reflexionando, pensando en cuanto a la experiencia de ser ganados por el miedo. Y tomamos la experiencia del gran profeta Elías, uno de los grandes profetas prominentes de la nación de Israel. Y no quiero dejar de ir este ejemplo rápidamente porque creo que ayer nos quedamos como que a la mitad del relato de la experiencia de Elías y hay mucho más por aprender. Si usted bien recordará, él escuchó una amenaza de la esposa del malvado rey Acab, una esposa doblemente malvada, Jezabel, y él huye despavorido, lleno de temor por la amenaza. Y yo quisiera empezar desde allí nuestro recuento en el relato bíblico, pero quisiera empezar con un pensamiento de uno de los filósofos más grandes que Grecia tuvo, me refiero a Aristóteles. En cierta oportunidad él dijo: el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y cuando uno lee esta expresión de Aristóteles,
uno piensa y se obliga a la pregunta, ¿será así de sencillo deshacerse de sus temores? Solamente con reenfocarnos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Yo solo puedo liberarme de mis miedos, solo con proponerme conquistarlos, solamente con proponerme superarlos. Así será de tan sencillo para liberarse de los temores. Observemos cómo los miedos del profeta Elías lo arrastraron hasta la depresión. Cómo jugaron papel predominante los miedos sobre su corazón en medio de esa depresión. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, nos empieza a describir qué es lo que hizo Elías de manera mucho más puntual. Dice este versículo, y él se fue por el desierto un día de camino, huyendo, ¿no? Fíjense, Elías puso distancia con todos, pero si usted se percata, Elías se está aislando aún mucho más. Y continúa este versículo diciendo, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Ahora capte la escena, por favor, este poderoso varón de oración, este poderoso varón que hizo proezas dirigido por Dios. Este varón de oración lo suficientemente poderoso en Dios para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio sobre Israel, y después lo suficientemente poderoso en Dios para hacer que comenzara de nuevo con su oración a caer la lluvia. Ahora este mismo hombre está orando deseando morirse. Como dijimos el día de ayer, el hombre que se había enfrentado a 450 sacerdotes, el hombre que había orado y descendido fuego del cielo, estaba ahora huyendo porque una mujer le dijo que lo mataría. El profeta Elías estaba justo en la experiencia que describe cierto autor anónimo, el cual dice así: la única forma de explotar al hombre es asustándole. Cuando el hombre está lleno de miedo, está listo para someterse. Cuando el hombre está temblando por dentro, pierde la confianza en sí mismo, entonces es capaz de creerse cualquier estupidez. Eso suena muy fuerte, ¿verdad? Pero en cierta manera corrobora que el miedo puede ser capaz de arrastrarnos a donde Él quiera. Dice la Escritura que el profeta Elías le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová. En otras palabras, le dijo: ya no puedo hacer esto más, Señor, ya no puedo. Obviamente el trabajo había sido estresante, agotador para este hombre, y parecía que no había logrado nada. La gran obra que hizo sobre el monte Carmelo, veíamos el día de ayer, no resultó en lo que él esperaba, un avivamiento nacional, duradero, y que la gente se volviera a Dios de su idolatría. Mire lo que le dijo el profeta a Dios: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías examinó el aparente fracaso de su obra, de manera casi instintiva puso la culpa en su propia indignidad. Era porque él era un pecador, por eso habían salido malas cosas, así como el resto de sus antepasados, que por esa razón la obra fracasó sobre el monte Carmelo. Ahora piense un momento conmigo, ¿acaso no solemos sentirnos así muchas veces? ¿Acaso no solemos hacer esto cuando estamos sirviendo al Señor y las cosas no salen como pensamos que saldrían? Entonces nos juzgamos a nosotros mismos y nos echamos la culpa a nosotros mismos muchas veces. Pero observe lo que hace Dios. Mire cómo Dios mira al profeta Elías en medio de esta huida, en medio de sus reflexiones erradas pero honestas. Y fíjese lo que hace Dios. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 hacia adelante. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque tienes un largo camino que te resta por andar. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Esto es impresionante, mis queridos oyentes.
Pero usted ve que Dios estaba tratando al profeta Elías. Dios estaba viendo el interior del corazón de Elías, de su alma, y esta retroalimentación que Dios le dio en quietud era la demostración de la misericordia de Dios extendiéndose hacia el profeta. Físicamente y emocionalmente hablando, él necesitaba descanso y refrigerio. Dios le dio descanso debajo de un enebro y proveyó milagrosamente alimentos para su refrigerio. Dios primero ministró las necesidades físicas de Elías. Esto no es siempre el orden que sigue Dios, pero las necesidades físicas son importantes. Algunas veces la cosa más espiritual, escuche con atención que este es un principio de vida para nosotros. Algunas veces la cosa más espiritual que una persona puede hacer es solamente el tomar el suficiente descanso y refrigerio. ¿Y cuántos hay en estos días que antes de la pandemia y la inmovilización social estaban pidiendo a gritos prácticamente descansar, vacaciones o más tiempo para pasar con su familia o incluso para servir al Señor? ¿O cuántos de los que nos están oyendo llegaron a decir antes de esta crisis, ya no aguanto más, o voy a renunciar a este trabajo me está volviendo loco o loca? O algunos llegaron a sufrir alteraciones del carácter, estrés o síndrome, el famoso síndrome de burnout. Y hasta llegaron a decir, igual como el profeta Elías, ya no puedo hacer esto más, Señor, o ya no quiero hacer esto más, Señor. Bueno, pues un día el Señor detuvo todo de golpe sobre toda la tierra para atender tu necesidad física y espiritual. Dígame ahora si ahora no ha tenido más tiempo para dormir usted. Dígame si no ha tenido más tiempo ahora para leer y estudiar la palabra de Dios. Dígame si no ha tenido más tiempo para conversar con Dios a través de la oración. El profeta Elías recibió un descanso y refrigerio antes de entrar o de regresar a la comunión con el Señor y volverle a oír como antes. Y esto era necesario para la corrección de su falsa actitud de temor. Él le ordenó que comiera y durmiera al profeta, ministrando así su debilidad física. El gran Charles Spurgeon dijo: el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olviden estos asuntos. Parecieran para algunas personas que no debería mencionar tales cosas pequeñas como la comida y el descanso, pero estos pudieran ser los primeros elementos que realmente ayudan a un pobre siervo de Dios deprimido. Tome en consideración esta opinión. Mire, Dios fue muy cortés con el profeta al tratarlo de esa manera. Podríamos haber esperado una reprensión o una protesta, una rencilla o un castigo por último de parte de Dios a su profeta, pero a duras penas hubiéramos esperado nosotros un trato tan amoroso y gentil que Dios tuvo con el profeta Elías. Luego Dios envió a Elías a un viaje de 200 millas, 40 días hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Esto muestra que Dios no demandó una recuperación inmediata de Elías. Él permitió que el profeta tuviera un tiempo para recuperarse primeramente de su depresión espiritual, para que se recuperase de sus miedos, antes de que él volviera a tomar conciencia de lo que le esperaba por delante. Dios permite que Elías se desahogue delante de él. Fíjese, dice la Escritura que allí Elías, llegando a este lugar, se metió en una cueva donde pasó toda la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué tal pregunta, diría yo? Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía la respuesta a esa pregunta, pero le hacía bien a Elías el hablar con el Señor libremente. Le hacía bien a Elías desahogar su corazón
como también te hará a ti bien el hablar con el Señor de todos tus temores o frustraciones y desahogar tu corazón. Te hará mucho bien. Así que responde a la pregunta del Señor. ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Carmen? ¿Qué haces aquí, Mario, Julia, Pablo, Rosa, Marta, Silvia, Ramón, Raúl? ¿Qué haces aquí? Elías protestó, se quejó con Dios. Señor, te he servido fielmente y ahora mira el peligro en el cual estoy. Para Elías y probablemente para muchos cristianos, parecería injusto que un hijo de Dios o un fiel servidor de Dios debería estar hecho para el sufrimiento. Es algo que probablemente tú también has estado considerando en estos tiempos. Solo yo he quedado, dijo el profeta Elías. Esto no era cierto del todo, pero reflejaba cómo se sentía Elías. Tiempos desalentadores hacen que los siervos de Dios, los hijos de Dios, se sientan más aislados y solos de lo que están. Es probable que a pesar que estás con tu familia, te sientes solo, sola, te sientes aislado de todo lo que tenías antes. O sientes que tú eres el único, la única que está orando por esta crisis, que eres la única o el único que está clamando a Dios por tu familia. Puede que haya todas esas sensaciones en tu interior en este tiempo. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dijo Elías. Muchas veces los temores, los miedos no nos dejan ver las realidades de Dios, ni las provisiones de Dios, ni las promesas de Dios. En su lugar solo hay la sombra proyectada de un minúsculo problema para Dios, que parecería gigante a nuestros ojos. Es el mismo efecto que el gigante Goliat producía en la retina de los ojos de los soldados de Israel, ¿recuerda? Y esa impresión de peligro agigantado les producía miedo a los soldados de Israel. Pero los de Israel solo mostraban una falta de fe, una falta de confianza en el Dios viviente y por lo tanto un temor paralizante. Igual que Elías, quien demostró una irrazonable incredulidad, falta de fe y temor. Pero Dios conoce el corazón de Elías y se muestra, Dios ve por conveniente que ese es el momento de mostrarse al profeta, como él no lo había visto. Dice la Escritura que Dios le dijo a Elías, sal fuera, lo llamó de donde estaba metido en aquella cueva y ponte en el monte delante de Jehová, le dijo. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, dice. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Dios sabía lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba en esos momentos, así como sabe lo que tú necesitas en este tiempo precisamente. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. No había nada fundamentalmente mal con la teología de Elías, pero en el momento había algo que faltaba en su experiencia. Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero para mostrar dónde él no estaba, dónde Dios no se encontraba, como Elías pensaba quizás. El Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en un terremoto, el Señor no estaba en un fuego, como muchos otros. Elías probablemente solo buscaba a Dios en manifestaciones dramáticas. Ciertamente Dios algunas veces aparece de tales maneras, de forma dramática se ha manifestado, pero Él también a menudo aparece en ambientes menos dramáticos. Tras el fuego, dice la Escritura, un silbo apacible y delicado. Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido de una voz, en lugar del fenómeno del terremoto que antes había manifestado. Mis queridos oyentes, no vaya a ser que ustedes se esté perdiendo de la manifestación gloriosa de la presencia divina en un apacible amanecer, porque Dios lo levantó temprano, o en medio de la quietud al estar interaccionando con la palabra de Dios, allí en su sala, en su dormitorio, o en su azotea, o en cualquier sitio, en su oficina, o en medio de la calle, o en un momento de oración reposada.
Este es el silbo apacible de Dios hablando al corazón de todo aquel que le busca de todo su corazón. Es en realidad más poderoso que las demostraciones externas de poder. Fíjese, inmediatamente Elías sintió que Dios estaba presente en ese silbo apacible. Así que Elías inmediatamente se humilló y asimismo, cuando él cubrió su rostro con su manto, entonces oyó la voz que le preguntaba nuevamente: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le hizo la misma pregunta 2 veces y le volvió a permitir que Elías haga su catarsis, haga su descargo, exprese su queja, cómo se sentía. Dios simplemente le escuchaba. No le desecha, no le critica ni le censura. Y luego Dios le dice: ve, vuelve por tu camino, ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le dijo a Elías: muy bien, ya te oí, ya te desfogaste conmigo, ahora hay que regresar al trabajo. Elías, hay que regresar al trabajo. Dios sabía que Elías se había desenfocado tanto de su relación con Dios, tanto de su misión hacia Dios, que Dios sabía que Elías necesitaba ser reenfocado para que evitara una excesiva introspección. Él necesitaba parar de verse a sí mismo y a sus propias circunstancias difíciles. Él necesitaba seguir con lo que Dios quería que él hiciera. Dios lo volvió a regresar a sus negocios a Elías y le garantizó que cuando Elías regresase al camino, su corazón iba a estar en un estado de transformación. Y de pronto, cuando Elías regresó nuevamente al camino, iba con un paso totalmente diferente al que lo trajo a ese lugar. Él había ido angustiado, había llegado a ese lugar angustiado, temeroso, aterrorizado, pero ahora él regresaba con la majestad que solo puede tener aquel que ha pasado tiempo con Dios, y su presencia lo ha afectado tanto que ya en su alma y mente no hay espacio para el temor. Es por eso que Elías salió de aquel lugar sin ningún temor a Jezabel. El temor se había esparcido. Es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted en estos tiempos. Es lo mismo que Dios te recuerda hoy. Bien, es como si Dios te dijera esto. Bien, ¿ya descansaste? Y yo paralicé todo para que tú puedas descansar. Ya estás más reposado, ya te alimentaste mejor, ya estás satisfecho o satisfecha, ya comprendiste que los gigantes no pueden ser más grandes que yo. ¿Ya lo comprendiste? ¿Ya te diste cuenta que tus temores no pueden nublar mi presencia en ti? ¿Ya comprendiste esto? Muy bien, entonces levántate, que hay mucho por hacer. No olvides que yo soy el alfa y el omega. No olvides que soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Yo soy el de la simiente de David, el sol de la mañana. Yo soy el león de Judá. Yo soy el fiel y el verdadero. Yo soy el verbo de Dios. Yo soy el cordero. Yo soy la resurrección y vida. Yo soy tu sanador. Yo vivo hoy y por siempre. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Yo soy el santo de Israel. Yo soy el Dios todopoderoso que es y para siempre será. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Yo soy de la simiente de David, el sol de la mañana. Yo soy el león de Judá. Yo soy. Yo soy la resurrección y vida.
debilidad. Yo soy tu sanador. Yo vivo hoy y por siempre. Amén. Amén. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo soy el Santo de Israel. Yo soy el Dios